Hola, ¿qué tal? Perfecto. Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas en un nuevo capítulo, esta vez con un protagonista, un hombre del movimiento obrero. Estamos hablando específicamente de Sergio Sacia, quien es un sindicalista de relevancia y de larga trayectoria en militancia en lo que significa la Confederación General del Trabajo. De allí la necesidad de charlar, porque estamos hablando de ni más ni menos de el secretario general de la Unión Ferroviaria. Así que últimamente, cabe decirlo, en el contexto de lo que es la pandemia, por lo que significa lo que es transporte público, cobra relevancia porque ha habido determinado tipo de normativas o decisiones del Poder Ejecutivo Nacional respecto de cómo se debe tratar en tiempos de pandemia la posibilidad del traslado. Es un sector estratégico, hace al tema del transporte, pero también hace en términos de la política y el desarrollo del país a un sector estratégico en lo que significa el transporte de pasajeros, pero también las cargas. Así que le damos la bienvenida. Sacia, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, sí, la idea era poder desmenuzar con usted qué es lo que está pasando en un sector que es prioritario y muy necesario para que la población se pueda trasladar de un lugar a otro en un contexto en el cual esa situación del distanciamiento y lo que es el contexto de la cuarentena impone determinadas restricciones que seguramente a ustedes los habrá tomado por sorpresa. Sí, no por sorpresa, en realidad, Ujú. lógicamente que este tema de la pandemia afectó a todos transversalmente. Nosotros somos un servicio esencial, tanto de pasajeros como de cargas. Estamos en la primera línea de batalla, por eso yo pongo en relieve siempre a las trabajadoras y los trabajadores que desde el minuto cero de la cuarentena siguieron trabajando y aportando a que sigan funcionando los trenes y brindando ese servicio público tan importante y ese servicio social tan importante también para la producción en la Argentina, que es los ferrocarriles de cargas. Lógicamente, siempre pidiéndole a todas las empresas que se cumplan con los protocolos, que tengan todos los elementos de protección, los elementos de seguridad, los elementos de higiene, y lógicamente tratando de colaborar con toda la política que viene mandando el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, que es cumplir con el distanciamiento. Nosotros hemos conformado una mesa de trabajo con el Ministerio de Transporte y también otras mesas con las distintas empresas ferroviarias, justamente no solo para asegurar el servicio, sino tratar de también aportar a cumplir con este distanciamiento social, que casualmente ayer el presidente de la Nación se refirió muy fuertemente y firmemente al transporte público, reduciendo y acotando lo que es que solamente los usuarios o los pasajeros que pueden tomar este servicio tienen que ser los considerados esenciales. Sí. Nosotros estamos trabajando en eso, pero también hemos diciendo desde ese tiempo que hay que reforzar fuertemente los controles a través de la seguridad pública. Nosotros cumplimos la función, estando al lado del usuario, sería a través de controlar quién abona el boleto, quién tiene la sube, cuando pasa el molinete, toda esa tarea que es relevante, pero no estamos en condiciones, ni tampoco es nuestra función, es controlar quién tiene o no la habilitación o el permiso o que está declarado como trabajador esencial. Claro. Así que, vuelvo a decir, nosotros pedimos el refuerzo de la seguridad pública, que es importantísimo, y no solo como se ve a veces en televisión, en las estaciones terminales, llámese Constitución, llámese Retiro, 11, sino principalmente, sobre todo a la mañana, donde viene el grueso de trabajadores y trabajadoras desde el conurbano de Buenos Aires hacia la capital, reforzar lo que son las estaciones, como nosotros decimos, de origen, o sea, donde sube el pasajero, que es donde realmente y fuera de la estación deben reforzarse lo que son el control a través de la seguridad pública. Esto lo charlamos inclusive hace 2 días con el ministro de Transporte. Hoy se vio más seguridad y más controles en las distintas estaciones. Tendremos mañana ya el relevamiento de lo que pasó el día de hoy. Esto es continuo y cotidiano
en el día a día tratando de cumplir, vuelvo a decir, con esta disposición y estos protocolos que emana el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, ¿no? Bien, esto implicó seguramente un esfuerzo de parte de los trabajadores. ¿Ustedes se fueron incorporados a un proceso, digamos, de capacitación dentro del marco de lo que es el protocolo para tratar este asunto? Nosotros para llevar adelante la tarea, todos los trabajadores están capacitados, lógicamente. Sí. Sí, nosotros, en base a los protocolos que emanaron las distintas empresas, que fue trabajado también en conjunto, estamos haciéndolo cumplir firmemente. O sea, los trabajadores que no tienen los elementos que deben tener no cumplen su función, lógicamente para preservar la salud de los mismos en ese sentido. Y después, bueno, esto forma parte de reuniones que se hacen periódicamente en algo que no estaba previsto que nos pase y que, bueno, hoy nos está atravesando esta situación, y valoro, lógicamente, la función que cumplen cada uno de los ferroviarios en los distintos puntos y en los distintos lugares de trabajo que tienen, no solo acá en Buenos Aires, que es lo que se muestra todos los días, Sí, sino claro. también en los distintos puntos del país, poniendo siempre en funcionamiento las distintas líneas, ¿no? Bien, ahora dentro de lo que es el contexto de lo que es la pandemia, ¿no? Y cómo se está tratando la cuarentena. ¿Cómo ve las orientaciones generales respecto de los movimientos del gobierno, tomando al movimiento obrero en su conjunto? Porque ustedes es un hombre que viene del MASA, o sea, es un nucleamiento de gremios muy importantes que de alguna manera, a través de distintos documentos y en distintas oportunidades de la historia política de los últimos años, ha marcado una tendencia. ¿Cómo está contextualizando usted esta situación? Sí, hoy el movimiento obrero tiene un mosaico sindical bastante disperso. Sí. Nosotros, de hecho, el año pasado hemos creado un nuevo espacio que se llama SEMUN, que se llama Sindicatos en Marcha para la Unidad Nacional, que se creó con el espíritu primero de aportar a la unidad del peronismo, fue antes de las elecciones, porque entendíamos que debía haber un cambio en la política argentina y que nosotros podíamos ser parte de esa herramienta como para lograr la unidad del peronismo. Lo hemos logrado, y también en esa dirección estamos trabajando los más de 40 sindicatos que confluyen en el SEMUN. Nosotros ya no pertenecemos al MASA, pero sí, lógicamente, a la conformación de todos los sindicatos que están nucleados en la CGT, trabajando para la unidad del movimiento obrero organizado. Bien. Acá no tenemos que olvidar Sí. en la situación que recibió el país el gobierno actual. Todos sabemos la desocupación que había, la situación económica, la situación social, el endeudamiento que tenía y que tiene la Argentina, que lógicamente el gobierno tenía una política social y económica orientada a ver cómo se ponía de pie nuevamente el país, y que llegó esta pandemia que hubo que cambiar el rumbo en distintos aspectos. Y ahí donde nosotros, desde la representación y responsabilidad que tenemos, tuvimos también que llevar nuestras ideas, nuestras propuestas y poner lo que había que poner para que la Argentina transite este momento tan difícil que le toca transitar. Claro. En ese contexto, lógicamente que hoy vemos un país que tiene empresas cerradas, que tiene empresas que han perdido el empleo, muchos trabajadores que han perdido el empleo, y que lógicamente con un futuro no muy lejano, pero hoy por hoy se vislumbra que el día después de la pandemia va a ser muy difícil y se va a tener que apelar a la unidad nacional, en el cual nosotros somos actores, entiendo yo, principales. Nos debemos dentro del movimiento obrero un debate interno profundo, dejando personalismo de lado, dejando muchas cosas de lado y priorizando a la Argentina y los trabajadores. Y yo, tomando siempre la palabra del general Perón, que en el último discurso del 1 de mayo del 74 dijo que los trabajadores deben proponer el modelo del país al cual aspiran a vivir, entiendo que nuestro líder nos decía: los trabajadores tienen que ser capaces de proponer un proyecto nacional para llevar a cabo. Claro. Y creo que ese es el debate que nos debemos internamente para, sobre todo en este momento y a la salida de la pandemia, el movimiento obrero organizado, más allá de las diferencias, priorizando las coincidencias, tenemos que tener
un proyecto nacional que aporte a la reconstrucción del país, a la reconstrucción de las distintas empresas nacionales, a ver qué hacemos con la logística del transporte, qué aportamos a la educación, a la salud, bueno, todo el contexto general. En esa línea entiendo yo que es lo único que nos puede llevar a la unidad del movimiento obrero, que es lo que también necesita el gobierno nacional, de cara a esa unidad nacional que también tendrá que estar el sector empresario y todo el arco político apostando a una Argentina que está en una situación difícil y que va a estar en una situación más difícil a la salida de la pandemia, ¿no? Claro, ahora abonando lo que usted dice, y justamente porque hay muchas personas del sector político, empresario, dice que son tiempos como para poder ir analizando ya de qué manera, de cara a la pospandemia, se piensan ideas como forma de tratar de mitigar estos efectos perniciosos que nos ha traído el coronavirus. Entonces mi pregunta sería esta, Sergio, si usted me permite, ¿cuál cree usted que debe ser los principales 3 puntos de agenda que debe tener el movimiento obrero? Porque si bien es cierto, el gobierno ensayó algunas respuestas respecto de los trabajadores, estamos hablando de una transición. El post-pandemia y esta iniciativa que ustedes toman desde el movimiento obrero de discutir lo estratégico y aquellos puntos que hacen a la sociedad desde una cosmovisión que tiene el movimiento obrero, ¿cuál cree que serían las 3 prioridades? Por decir 3, no, pues seguramente son mucho más los puntos en los cuales se deben focalizar como para garantizar esa unidad y al mismo tiempo ser propuesta de lo que el gobierno va a tener que escuchar, porque creo que si no es con la voz de todos, no se va a poder hacer mucho. Sí, el gobierno, me corro un poquito hacia atrás, viene escuchando al movimiento obrero de los trabajadores en base a la política social que está llevando adelante de contención de los sectores que han perdido el empleo, de los sectores vulnerables, de las empresas a través de los ATP que está tratando de darles una mano para que poder paliar esta situación, de la situación de los jubilados que también están llevando adelante o reciben una ayuda que nunca alcanza, lógicamente, desde la tarjeta alimentaria, desde la resolución que han sacado de no despidos y no suspensiones, desde la doble indemnización, que se puede discutir o no, pero que forma parte también de ese empresariado, que es muy poco, pero que son muy poderosos, que también aprovechan las distintas coyunturas para o pedir la ATP o despedir trabajadores o achicar sus empresas en momentos en los cuales en otra época han ganado muchísimo dinero. Sí, entonces, claro, eso hay que reconocer del movimiento del gobierno y nosotros estamos acompañando en esa línea. Ahora, lo que nosotros entendemos es que el trabajo es no solo lo que dignifica al hombre y a la mujer, sino también es lo único que puede poner nuevamente de pie o ir poniendo de pie a la Argentina. Acá hay que buscar distintos aspectos, distintos puntos que conlleven a nuevamente mover el motor del mundo del trabajo, que es lo que va a generar mayor producción, mayor consumo y empezar a generar nuevamente la rueda de lo que necesita la Argentina de mover lo que es la economía, sobre la base del trabajo, sobre la base de la vivienda, que es algo que se tiene que debatir en la Argentina y que va a generar muchísimo empleo también. Son las 2 bases fundamentales, priorizando también lo que es la educación, que es una herramienta fundamental para los jóvenes, para los no tan jóvenes y también para los niños que en su futuro y que hoy lo están pasando mal y que muchos por ahí, cuando los padres no tienen la posibilidad de tener un empleo, terminan, como sabemos, que hay una situación muy vulnerable como son los casos de drogas o distintas adicciones. Yo considero que sobre la base de la producción, el empleo, la educación y la vivienda son las bases fundamentales del debate que nosotros tenemos que darnos para aportar a la construcción de una Argentina que pueda salir de esta situación, ¿no? Perfecto. 3 puntos de agenda: producción, trabajo, educación. Exacto, y vivienda. Y vivienda. Porque bien, nosotros tenemos un problema de infraestructura también muy grande que nos atraviesa dentro del marco al sistema ferroviario, también vinculándolo
con lo que es los costos de logística, también vinculándolo con esa, entiendo yo, ley federal de transporte que se tienen que dar, en donde se articulen y se complementen los distintos modos de transporte y no compitan entre ellos. Si miramos una Argentina en desarrollo, esa Argentina en desarrollo tiene que estar también focalizada al desarrollo del sistema ferroviario vinculado con los otros modos de transporte, que generaría muchísimo más empleo en la Argentina, ¿no? Perfecto. Bueno, desde ya, Sacia, yo le agradezco su tiempo y esta visión que nos aporta respecto de un sector tan particular y tan comprometido, digamos, aún más en estos últimos tiempos, con el rol que cumplen los trabajadores ferroviarios en un momento difícil y doloroso para la Argentina. Lo que sí me gustaría es invitarlo a que charlemos, no sé si la semana próxima usted puede, respecto de lo que es el sistema de transporte nacional y qué propuesta tiene la Unión Ferroviaria en esta última proposición que usted hace respecto de integrar el sistema de transporte. ¿Qué les está diciendo el ministro Meoni? ¿Hacia dónde se quiere orientar la Argentina en materia de logística y poder de alguna forma dar a entender o por lo menos informar a la población que Argentina están soñando? Me parece perfecto, cuenten conmigo, voy a estar ahí. Le dejo 3 títulos. A ver. Emergencia ferroviaria nacional, Bien. cuanto antes, desarrollo de un plan estratégico ferroviario a 10 años, Bien. Y el debate sobre una ley federal de transporte que articule los distintos modos. Sobre esa base, la semana que viene estamos nuevamente conectados y desarrollaremos este tema. Perfecto, va a ser un gusto, es un tema por demás de interesante y creo que es una materia o una asignatura pendiente, como se dice, que tiene la Argentina para poder resolver y proyectarse en serio como una nación poderosa. Gracias por su tiempo, Sergio Sacia. No, muchas gracias a usted. Política de Estado es también lo que necesita hoy la Argentina. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, lo escuchábamos a Sergio Sacia, quien es secretario general de la Asociación Ferroviaria, quien nos daba una visión de cómo los tomó a ellos, los trabajadores ferroviarios, en el contexto de la pandemia, cuál fue el rol que les cupo cumplir, de qué manera estaban trabajando dentro de este contexto y cuáles van a ser los objetivos que se proponen desde el movimiento obrero de cara a lo que va a ser la pospandemia para encontrar una salida que está siendo bastante dificultosa, que no solo es para la República Argentina en estos términos, sino que también se ve en cualquier titular de diario del mundo, de sectores de la producción, del trabajo, hasta incluso de las finanzas, que están tratando de inteligir qué mundo viene y se está trabajando actualmente como para poder darle un formato que todos dicen que no es el mundo que conocemos, pero que sin embargo se está valiendo de herramientas que se tienen el día de hoy y que responden al mundo anterior, como para poder encontrar un proyecto de futuro. Bueno, desde ya, gracias a todos ustedes por acompañarnos en este ciclo de entrevistas con este capítulo que tuvo que ver con el rol del movimiento obrero en contexto de pandemia y que vamos a estar con todos ustedes aquí, por el canal del diario digital Conclusión.